se ha producido la activación, la respuesta neuroendocrina con hipertensión, pero no solamente esto, una liberación de catecolaminas, del corticol. Eso significa que está habiendo una vasoconstricción, una hipoxia, que se están liberando determinados mediadores que pueden ser francamente negativos en la respuesta inflamatoria, como las interleuquinas, y todo eso puede asociarse a complicaciones, a aumento de la morbilidad, y como demostraron Anand y Hickey en el año 87, es el dolor en los niños, en los recién nacidos y en los fetos. La falta de maduración de las vías inhibitorias va a provocar que estos pacientes tengan un aumento de la mortalidad. Operaciones de cirugía cardíaca que no estaban convenientemente analgesiadas, los pacientes no es que tuviesen más complicaciones que las tenían, sino que es que fallecían más. Luego es fundamental proteger especialmente a los más pequeños, a los neonatos prematuros y recién nacidos. Luego, tenemos monitores. Vamos a tener, y han salido en el mercado una gran cantidad de monitores que los estamos evaluando actualmente en anestesiología, y ahí pongo unas fotos de los más representativos actualmente, y vemos, la primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿a los anestesiólogos realmente nos sirven de algo? Pues bueno, yo para los más escépticos les remitiría a este metaanálisis del año pasado, en el cual dicen, no hemos conseguido demostrar que los pacientes con este metaanálisis salgan mejor controlados del dolor agudo postoperatorio inmediato, porque el dolor siempre tiene un componente subjetivo que va a ser muy difícil de homogenizar. Pero lo que sí se ha comprobado ya con este metaanálisis es que, fíjese, conseguimos disminuir el consumo de opiáceos. Luego, los anestesistas, en general, ante la duda, solemos poner más opiáceos de los que pondríamos si tuviésemos estos monitores. Luego, es una primera consideración a tener en cuenta, y lo que significa poner menos dosis de opiáceos de los que necesitamos. Y eso, como digo, hay un nivel de evidencia en grado 4 para ello. De todos los monitores, y estoy hablando ahora en adultos, ¿cuál es el mejor? Bueno, pues están evaluándose todos, seguramente haya que ver y esperar un poquito a la evaluación de todos los que vayan saliendo y que haya más literatura, pero en este artículo de una persona con muchísima experiencia, como es Ledowski, los analiza a todos, y al final la conclusión fundamental a la que llega es que el ANI, el hermano mayor del NIPE, el que se utiliza en adultos, es el que está mejor estudiado, el que hay más experiencia con él, y desde luego con el que vamos a estar seguros de que lo que vamos a evitar es que se quede una nocicepción, es decir, que el paciente, aunque esté dormido, aunque esté relajado, la nocicepción y esas consecuencias tan negativas hayan quedado activadas. Nosotros nos vamos a dar cuenta con el ANI en adultos de que esto está pasando, de que se está activando la nocicepción, y vamos a poder poner remedio a ello. De hecho, en este estudio del 2017, que con una técnica muy novedosa y muy puntera conseguían comparar la eficacia analgésica de distintos dispositivos, ¿no? Con la dilatación pupilar, un índice de vasoconstricción periférica y el mismo ANI, que lo tiene aquí en color rojo. En color rojo sería el ANI, en color verde sería la vasoconstricción y en color azul la dilatación, y lo comparan con las líneas discontinuas, que son la frecuencia cardíaca, la presión arterial o el BIS, y se observa que el ANI era el que tenía la mayor sensibilidad y especificidad para el estímulo doloroso. Luego es una técnica tremendamente sensible y tremendamente específica, la que más de las que actualmente disponemos. Y en niños especialmente pequeños, pues en niños pequeños, y yo he usado todos los monitores que he puesto en la primera diapositiva, los he estado comprobando en pacientes pediátricos, el ANI, concretamente el NIPE, es el único que está validado en pacientes pediátricos. Todos los demás nos vamos a encontrar con distintos inconvenientes, o que no están validados, o que el algoritmo no está preparado para adultos, aunque me consta que se está trabajando en validarlos, alguno de ellos, en este grupo de edad. Pero actualmente el único sería el ANI, concretamente en neonatos, el NIPE. ¿Y en qué consiste este monitor? Pues va a consistir nada más que en una medición de un reflejo parasimpático vagal, que consiste en que cuando respiramos, inspiramos y distendemos los alveolos,
de un modo eficaz, esa sensibilidad visceral va a llegar a un núcleo, que es el núcleo del tracto solitario, y desde ahí va a conectar con el vago y va a afectar a la frecuencia cardíaca. Va a provocar una alteración, la distancia de latido a latido se va a ver disminuida. Y eso lo podemos medir, como pueden ver en esta diapositiva, los milisegundos que había en cada momento y cómo en el momento de la inspiración, habiendo 880 antes, disminuye en el momento de la inspiración entre 850 y 845 la distancia de latido a latido. Si esta distancia de latido a latido la ponemos en relación con el tiempo, vamos a tener una curva en la cual vamos viendo cómo en la inspiración hay esta variación y esto lo que está diciendo es que el vago, el parasimpático, está siendo efectivo, está pudiendo medir esta situación. Si hay una situación simpática, lo que va a pasar es que esta distancia de latido a latido va a ser siempre igual. Y esta línea sería lo más parecida a una línea plana, una línea recta en la imagen, en la parte inferior de la imagen que tienen ahí. ¿Vale? Bueno, pues vamos... ¿qué podemos hacer con esto? Pues nosotros podemos sacar de un monitor normal, y ahí tienen, lo que podemos sacar es un cable que conecta y sacamos el electrocardiograma y lo conectamos en este monitor que es el Newborn Infant Parasympathetic Evaluation Index, el NIPE, que nos va a dar esa información fundamentalmente de cómo están variando los latidos en el momento de la inspiración. Y nos lo va a dar con fundamentalmente con un tipo de gráfica, que puede ser esta, en la cual lo que tenemos son el NIPE medio de los últimos 20 minutos y si se aleja de ese NIPE medio de los últimos 20 minutos, ahora veremos que da un número que es el 65 y explicaremos lo que significa. Lo que nos va a estar dando un valor numérico continuamente cada 20 minutos, en la media de los 20 minutos, o en unos, si se aleja, aparece en rojo en la pantalla, como vamos a ver aquí y explicaremos más adelante. Y si pulsamos en lo que sería aquí en el NIPE instantáneo, que lo voy a señalar con el puntero láser, en este momento, si pulsáramos aquí, nos aparecería esta pantalla, el NIPE instantáneo, en el cual nos va diciendo esta puntuación del 0 al 100, como pueden ver, en cada 3 minutos, la media de cada 3 minutos. Luego vamos a tener en el NIPE instantáneo un valor que es la media de los 3 minutos anteriores y en el NIPE, si quitamos este valor, nos vamos a encontrar con que tenemos simplemente el de los 20 minutos. Bueno, pues ahí tenemos NIPE instantáneo y NIPE de 20 minutos. ¿Y cómo se interpreta el NIPE? Pues no lo sabemos exactamente. Ahora diré cómo lo interpretó, al menos yo. Lo que sí sabemos es cómo se interpreta el ANI. Y el ANI lo que sabemos es que 0 significa que el corazón late exactamente igual, sin ningún tipo de diferencia en la distancia de latido a latido, y que 100 tiene una gran distancia, una gran diferencia. Es decir, 0 es el mayor estímulo simpático posible y 100 sería el mayor estímulo parasimpático posible. Con lo cual, nosotros si estamos haciendo una técnica basada en opiáceos, si estamos por encima de 70 nos estaremos pasando de opiáceos, si estamos entre 70 y 50 estaremos bien, si estamos por debajo de 50, encima de 30 ya se está viendo una nocicepción adecuada y desde luego si tenemos por debajo de 30 vamos a tener una nocicepción muy aguda y en la mayoría de los casos ya cuando llegamos aquí lo que nos vamos a encontrar es que además el paciente ya en estos momentos tiene aumento de la frecuencia cardíaca y de la tensión arterial. Luego esto es como se interpreta el ANI en pacientes que están anestesiados. ¿Y cómo se interpreta el NIPE? Pues del mismo modo, yo creo. Más de 75 va a ser que tenemos totalmente abolida la nocicepción, con lo cual no vamos a tener efectos neuroendocrinos, pero sí que podemos tener, si estamos utilizando una técnica basada en opiáceos, sí que vamos a poder tener efectos secundarios de opiáceos. Entre 75 y 50 de valores de NIPE, no va a haber nocicepción activada, no vamos a tener efectos neuroendocrinos y además no nos vamos a estar pasando en las dosis de opiáceos. Por debajo de 50 a 25 se empezaría a activar todo y tendríamos dolor posoperatorio
y por debajo de 25, como es seguro que estamos en una situación más que inadecuada, con mucha nocicepción, muchos efectos neuroendocrinos y seguros efectos secundarios posoperatorios, como consecuencia de una falta de analgesia adecuada. Con lo cual, vamos a poder utilizar esto, pero al menos en adultos hemos de tener en cuenta que el NIPE se puede ver alterado y el ANI en una serie de circunstancias. Por ejemplo, cardiopatías congénitas en los cuales hay alteraciones del ritmo o tenemos un marcapasos o estamos utilizando fármacos cronotrópicos, o como la atropina, la frecuencia cardíaca va a estar latiendo siempre igual y entonces no nos va a detectar esta situación. Además, aquí tienen qué es lo que pasa cuando inyectamos en ausencia, en una de las diapositivas, una de las figuras, cuando inyectamos un beta mimético, pues lo que ven es que inmediatamente baja la variabilidad de la frecuencia cardíaca y, por lo tanto, baja la puntuación del ANI o del NIPE, pero no porque tenga dolor, sino porque ha desaparecido esa variabilidad como consecuencia de ese agente cronotrópico positivo. En el caso de la atropina pasa lo mismo, lo que pasa es que tiene un efecto paradójico luego y sube a 100 de un modo engañoso. Por lo tanto, en estas circunstancias no sería útil o no deberíamos hacer caso a este valor. Aquí pongo una imagen del ANI, discúlpenme, pero es lo mismo, solamente para poner, si el paciente está hipoventilado, va a dar valores bajos, no porque tenga dolor, sino porque no va a estar funcionando adecuadamente esta valoración. Luego, pacientes con el momento de la intubación, en el momento de la extubación, o si el tubo está mal colocado, o colapsamos un pulmón en cirugía pulmonar, en ese momento, mientras estemos así, no va a tener posibilidad. El resto de condiciones nos va a servir y nos va a servir de un modo muy eficaz. Aquí vamos a ver esta... Vamos a ver si consigo que funcione el vídeo. Perdón un momento. Aquí, a ver si aparece la fecha, perdón un segundo. Disculpen que... Perdón un segundo, me voy a tener que salir y buscar el vídeo. Un segundo, vamos a ver. Ahí, bueno, como ven es un paciente que tiene de 18 meses, 9 kilos, que se había pillado los dedos con una mesa abatible y se los había amputado. Nosotros le hacemos un bloqueo axilar con ropivacaína, le colocamos una mascarilla laringea, le mantenemos con hipnosis y no ponemos ningún analgésico opiáceo. Vemos ahí el paciente con su frecuencia cardíaca, su tensión arterial, la saturación y aquí tienen el BIS en un paciente de 18 meses en el cual el electroencefalograma nos puede ser de una cierta utilidad. Lo tenemos y observen qué es lo que pasa con el NIPE. Perdón, que se me ha ido. Vamos a ver. A ver si consigo parar. Aquí. Bueno, pues lo que pueden ver es que cuando nosotros le hacemos un bloqueo regional en una estructura somática como es el brazo y bloqueamos totalmente la inervación sensitiva de ese brazo con un bloqueo axilar, lo que pasa es que el paciente está con valores muy elevados en ausencia de opiáceos y solamente con la hipnosis y siendo normoventilado, el paciente tiene unos valores realmente elevados del NIPE. Está en 86, 90 continuamente. Como pueden ver, en este valor. El paciente estaría perfectamente analgesiado. Así estuvo el resto de la intervención y cuando acabó la cirugía, nosotros le quitamos la mascarilla laringea y el paciente inmediatamente empezó en ventilación espontánea sin dolor. Y aquí lo ven porque, de hecho, me estoy fijando que el paciente ya estaba en ventilación espontánea, estaba con ventilación asistida, ventilando espontáneamente con soporte de presión. Bueno, pues esto es lo que pasa. O sea, nos va a asegurar que un bloqueo que nosotros hemos hecho está perfectamente hecho y no nos va a enmascarar que no está funcionando adecuadamente. Sabemos si hemos hecho el bloqueo y el paciente tiene un NIPE de 80, 90,
este bloqueo está perfectamente hecho. ¿Qué pasa en una situación en la cual lo que vamos a hacer, esto es otro caso, un paciente un poco más joven, de 3 semanas de vida, con una estenosis hipertrófica de píloro, en el cual le dormimos con sebo al 6, luego le mantenemos al 3% y le hacemos un bloqueo de la vaina de los rectos, o sea, con lo cual, para los que no son anestesiólogos, bloqueamos solamente la pared abdominal, los nervios que recogen la pared abdominal, no los nervios que llegan hasta el estómago y hasta el duodeno, solamente los de la pared abdominal, con este bloqueo de los vainas de los rectos. Y vemos qué es lo que pasa, que el cirujano empieza la incisión y el NIPE se mantiene en 80. Aquí estamos acabando la intervención, como pueden ver, y fíjense lo que nos ha pasado aquí es, de nuevo, el paciente está perfectamente controlado hemodinámicamente y aquí vean lo que ha pasado. Es, a ver, este paciente ha estado con un NIPE cercano a 60, 70, incluso 80 en el momento de la incisión en la pared abdominal, y cuando empiezan a manipular la oliva pilórica, que no está bloqueada, baja inmediatamente, pero yo, más que poner algo de opiáceos o algo de alguna cosa, espero y veo que simplemente en cuanto cesa la manipulación, que duran, como ven, unos 5 o 7 minutos, vuelve a recuperar y que además el bloqueo no va a tener dolor posoperatorio porque este paciente, la pared abdominal, está inhibida con este bloqueo, ¿vale? Luego está perfectamente controlado el paciente y por lo tal sé que este paciente se va a despertar sin dolor, sin necesidad de tener que poner más analgésicos opiáceos. Luego también nos serviría. Pero nos sirve, y es lo más, desde mi punto, lo más útil en este estudio, lo que ven es que está midiendo el ANI o el NIPE, miden la variabilidad de alta frecuencia, de altísima frecuencia, la variabilidad de alta frecuencia de la frecuencia cardíaca. Es decir, no, con eso estamos evitando la variabilidad que se debe, por ejemplo, a un paciente que esté hipertérmico y que está aumentando. Es decir, el ANI o el NIPE no se van a ver afectados por el aumento de la frecuencia cardíaca de un paciente que tiene 40 de fiebre. Va a seguir siendo un parámetro útil. Pero ven que los de baja frecuencia, los que estarían en azul, tampoco se va a ver afectado por el ANI. El ANI solamente recoge los de color verde, que son los que se refieren exclusivamente a la estimulación parasimpática. Con lo cual, un paciente que tiene una frecuencia cardíaca elevada como consecuencia de una hipotensión, de que está hipotenso, o que le hemos puesto una sobredosis de un vasodilatador y tiene una respuesta, una taquicardia refleja, el ANI o el NIPE nos siguen funcionando y esa variabilidad de alta frecuencia va a seguir apareciendo como consecuencia de un estímulo doloroso, por lo cual nos va a distinguir perfectamente cuando un paciente está taquicárdico porque le duele o está taquicárdico por otro motivo. ¿Y esto qué ventaja tiene? Pues tiene, en este tercer ejemplo que les quería poner, un paciente de un día en el cual había que hacer una laparotomía exploradora por una sospecha de ilio meconial y en el cual se le durmió con sebo al 1%, se le puso un relajante muscular y, como ven, fuimos poniendo dosis de fentanilo, pero no las ponemos todas al principio esperando que se pase el efecto o al final con un efecto. No, lo vamos poniendo cada vez que pensamos que el paciente, cada vez que el NIPE nos está avisando que está activándose la nocicepción. Y vemos que después de cada bolo vamos consiguiendo que se restaure de nuevo el NIPE a unos niveles por encima de 60. De tal modo que cuando acaba la cirugía, este paciente tiene un NIPE de 65. ¿Y qué conseguimos con eso? Pues conseguimos que este paciente neonatal, que en condiciones normales, después de una laparotomía, con el estómago, con la cavidad abdominal abierta y tal, se solía dejar intubado, pues gracias a este tipo de monitorización, el paciente lo podemos extubar porque no va a tener ni sobredosis de opiáceo y con lo cual se va a recuperar la ventilación espontánea de un modo inmediato, pero lo que es mejor, lo vamos a sacar con una escala de llanto, una escala de dolor observacional de menos de 1, es decir, el paciente está perfectamente analgesiado. Con lo cual cambia, no es que le queramos quitar el trabajo a nuestros compañeros neonatólogos intensivistas, pero ellos agradecen que subamos estos pacientes extubados, sin dolor y en perfectas condiciones. ¿Y esto por qué es? Pues esto yo no sabía, es que no es tanto la dosis total de opiáceo, sino cómo vamos poniendo los opiáceos en las anestesias balanceadas.
Este estudio está sacado de un estudio en adultos y lo que va viendo es que al comparar cómo, por ejemplo, esto es lo que dan las concentraciones de hipnótico, cómo no variaban entre un grupo en el cual se utilizaba ANI y un grupo en el cual no se utilizaba ANI. La hipnosis se mantenía exactamente igual, no dependía de tener ANI o no. Pero fíjense lo que pasaba con las dosis de opiáceos. Cuando las dosis de opiáceos se ponían guiadas por el ANI, se ponían en momentos distintos, aunque las dosis totales al final no fuesen muy diferentes, pero se ponían en momentos distintos, totalmente distintos a cuando no teníamos el ANI. De hecho, parece que con el ANI ajustamos mejor los momentos en que se está activando la nocicepción. Fíjense lo que pasa al final, ¿no? Tenemos perfectamente controlado, evitamos. ¿Y esto en qué se traducía? Pues se traducía fundamentalmente en que estos pacientes iban a estar con mucho menos dolor y en el posoperatorio inmediato que los pacientes que no habían tenido el ANI, y sobre todo que la necesidad de opiáceos de rescate, de analgesia de rescate, era ínfima comparado con el grupo control, con el grupo que no había utilizado. Luego los teníamos con menos dolor y además con menos opiáceos en el posoperatorio. Era algo tremendamente útil para nosotros como anestesistas. Como digo, y además los podíamos extubar en el momento justo, porque no íbamos a tener efectos secundarios de habernos pasado de esas dosis de opiáceos. Luego, para acabar, simplemente insistir en la idea de que el NIPE es un monitor sencillo, que es específico, que es sensible a la nocicepción intraoperatoria en neonatos y lactantes, en este grupo de edad, que va a ser eficaz no solamente frente a los opiáceos, sino para cualquier tipo de analgésico. Es también sensible a la acción analgésica de los alfa-2 agonistas, también a la acción de la ketamina, también de los bloqueos locos regionales, de los AINES, de todos. Va a comprobar la eficacia analgésica de cualquier tipo de fármaco analgésico. Por lo tanto, nos va, fundamental, en neonatos, nos va a prevenir el estrés neuroendocrino intraoperatorio y las complicaciones posoperatorias de este estrés neuroendocrino, pero no lo olvidemos, lo que nos va a prevenir es la sobredosificación de opiáceos y los efectos secundarios asociados a estas sobredosis. Luego, muchísimas gracias por su atención y solamente invitarles a la 5ª jornada de dolor infantil, que en este caso seguro que va a ser virtual y que será el año que viene, esperemos que con más o menos éxito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Reynoso, por su presentación sobre el uso del monitor NIPE, del parámetro NIPE que mide el parasimpático en quirófano. Lo ha hecho siempre, además, basado en una gran experiencia. Pues yo creo que fue de los primeros que empezó a utilizar el monitor en quirófano, hace ya muchos años. 6 o 7 años, yo creo. 6 o 7 años, sí. El doctor Boix toma ya el control para empezar su presentación, también con una gran experiencia, puesto que fue también de los primeros en utilizar el NIPE, en este caso en la unidad de cuidados intensivos. Adelante, doctor Boix. Bueno, pues muchas gracias. Fantástico, Reynoso. Me ha encantado. Me ha encantado. Eres anestesista y eso significa que vosotros tenéis una experiencia y un conocimiento del sistema nervioso autónomo que suele ser el principal problema que tenemos los neonatólogos. Es decir, nosotros lo que vemos es que yo cuando voy a hablar de esto siempre tengo la sensación de que el sistema nervioso autónomo es el patito feo de la neonatología. Es como que dices, voy a dar una charla sobre sistema nervioso autónomo y se te van, los oyentes se te van. Creo que es, bueno, que es un tema que suele ser bastante gris o bastante complicado y que cada vez es más necesario que nos metamos y empecemos a conocer cómo funciona todo, ¿no? Entonces, yo quería dar 2 pinceladas básicas y es, bueno, sabemos que estamos tratando de simpático y parasimpático cuando hablamos del sistema nervioso autónomo y lo que nos han enseñado, por lo menos lo que me enseñaron a mí en la
cuando yo estudiaba medicina era pues que teníamos esta relación, ¿no? Teníamos una relación que en situación de reposo, pues el parasimpático, digamos que está frenando esa actividad simpática. En una situación de estrés, pues el simpático se potencia y digamos que gana en ese balance al parasimpático, y hay situaciones de lucha o huida, ¿no? Sería la traducción, en las que el simpático toma el control y se potencia a unos niveles muy altos, ¿no? Pero lo que nos han enseñado siempre es que bueno, que lo que tenemos es una... Ay, no quiere. Bueno, en teoría estos dos bailan y nos muestran un poco lo que sería pues lo que nos han enseñado, ¿no? Que hay una coordinación, que hay una sincronía entre el simpático y el parasimpático. Cuando uno sube, el otro baja. Y eso hemos visto hoy en día que no es del... que sí, que es así como ocurre, pero que también hay fenómenos de coactivación y que en ciertas situaciones pues se van a potenciar y a activar los dos. Pero lo que me parece muy interesante es que en estos momentos estamos en una situación que tecnológicamente tenemos medidas o mecanismos para medir de un modo fiable tanto la actividad parasimpática como la actividad simpática. La parasimpática, como muy bien has explicado, con la variabilidad de la frecuencia cardíaca y de nuevo lo que estamos buscando es exactamente como has dicho, las frecuencias altas de variabilidad, y estamos viendo, por lo menos en neonatos, que la conductancia de la piel está siendo bastante útil en la medición de la actividad simpática. Entonces, sí, nosotros en neonatos el dispositivo que tenemos disponible para utilizar es el NIPE, y es con el cual yo tengo experiencia. Y voy a añadir una gráfica a lo que has explicado antes, y es que, bueno, aquí repetimos, ¿no? Tenemos 0 sería una actividad simpática predominante y 100 sería actividad parasimpática máxima, digamos, ¿no? Nosotros lo que vemos es pues eso, que tenemos una línea basal, y que esa línea basal, cuando tenemos un estímulo estresante, nos va a bajar, es decir, esa actividad parasimpática va a bajar, y luego cuando cesa ese estímulo estresante, pues volvemos a la línea basal, ¿vale? Si os fijáis aquí, como estímulo estresante he puesto una toma de leche, y una toma de leche al pecho. Y lo he hecho adrede. ¿Por qué? Porque cuando un neonatólogo piensa en el mayor confort y relajación para un bebé es en los brazos de su madre tomando el pecho, ¿vale? Y esto es cierto, es así. Pero en un niño que sea prematuro, en un 34 semanas, que todavía está aprendiendo y todavía no tiene muy bien establecida la coordinación, succión, deglución, respiración, esto sería un estrés, digamos, con la terminología anglosajona de estrés. Es decir, que estamos estresando el sistema nervioso autónomo porque tiene que coordinar estas tres cosas y no está maduro como para ello, ¿vale? Bueno, en la vida real, esto es un estudio que hicimos en mi hospital, y aquí lo que podemos ver es que, bueno, en este estudio lo que mirábamos era el efecto analgésico de la sacarosa, de la leche materna o de placebo, que era agua bidestilada, con un procedimiento estresante, ¿vale? Y en este niño en particular lo que hicimos fue, pues bueno, le dimos a este, era uno de los primeros, le dimos sacarosa y un par de minutos antes de ponerle una sonda nasogástrica, y vemos que después de administrar la sacarosa, pues nos sube un poquito la actividad parasimpática. A esa actividad parasimpática, una vez ponemos la sonda nasogástrica, pues empieza a descender y hay un predominio del simpático, llegamos a cruzar por debajo de 50 y luego poquito a poco se va recuperando, ¿vale? Y ahí estamos nosotros mirando qué reacciones tenía este niño, y
la enfermera nos dijo, oye, ¿ya habéis terminado con el experimento? Sí, sí, continúa con lo tuyo. Y nosotros estamos ahí mirando si ha subido, si ha bajado, cuánto ha subido, qué porcentaje. Era de los primeros de este estudio y... Oye. Vale, algo pasa con mi presentación. Bueno, os lo cuento, os lo explico aquí. Lo que ocurría es que subía hasta aquí arriba y nos preguntamos, ¿pero qué ha pasado? ¿Por qué ha subido? ¿Qué ha ocurrido para que esto suba? Y nos giramos y la enfermera lo único que había hecho es que, como habíamos terminado el experimento, cogió al niño y lo puso en piel con piel en brazos de su madre. Y su actividad parasimpática empezó a subir y llegó casi a 100. Es decir, que en niños y sobre todo en prematuros, lo que vemos es que hay bastantes procedimientos o actuaciones que tenemos en el día a día de una unidad neonatal, que ahora luego expondré algunos estudios, que tienen un impacto importante en la actividad parasimpática de estos niños. Y en realidad el problema está en que nosotros somos neonatólogos, ¿vale? Somos neonatólogos y eso significa que nosotros no funcionamos con órganos que ya están maduros y perfectamente funcionantes. Es decir, tratamos con prematuros que van desde las 24 semanas y cuyos órganos, incluido el sistema nervioso autónomo, están inmaduros. Y bueno, pues tenemos que jugar con esas cartas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen los libros de texto? Los libros de texto nos han dicho siempre que el primero en establecerse durante la embriología es el sistema nervioso simpático y que luego, a medida que van pasando segundo o tercer trimestre, ese parasimpático va aumentando su actividad y cuando nacen, pues digamos que ya está suficientemente desarrollado para tener un buen equilibrio. Y esto, en realidad, es lo que vemos con estos estudios. Si vemos el estudio de aquí arriba, ¿se ve mi lápiz cuando lo muevo? Sí. Sí. Ok, vale. Pues en este gráfico, lo que hicieron en este estudio fue ver la variabilidad de la frecuencia cardíaca en fetos, en embarazos normales, ¿vale? Aquí esto correspondería a el final del segundo trimestre, inicio del tercer trimestre y final del tercer trimestre. Y vemos que hay una progresión y que va aumentando esa variabilidad de la frecuencia cardíaca, es decir, que ese sistema nervioso parasimpático pues va progresivamente estableciéndose, ¿vale? ¿Y esto qué significaría en la gráfica que os he enseñado antes? Pues significaría pues que si esto a nivel fetal le pusiéramos el NIPE a un niño, pues tendríamos una línea basal que estaría baja y que a medida que van pasando las semanas de gestación, la línea basal será cada vez más alta y partiremos de una basal cada vez más alta. No solo eso, sino que también la respuesta a el estímulo estresante o doloroso también sería distinta. Es decir, antes he hablado de una toma de lactancia materna. Vale, esto sería en un 34 semanas, pero si yo tomo un trago de un vaso de leche, yo probablemente no tenga ningún descenso en mi actividad parasimpática y yo no se me altere gran cosa, ¿vale? O si se alterase sería muy poquito, es decir, descendería muy poco y sobre todo volvería a la línea basal muy rápidamente, ¿vale? El tiempo de vuelta a la línea basal está también relacionado con la maduración de ese sistema nervioso autónomo. Bueno, y entonces, pues esto es a nivel fetal. Y entonces se hicieron unos estudios en 2007 en los que hicieron, pues bueno, en niños de estas semanas de gestación, 25, 26, 27, 28, en el primer día de vida, les hicieron mediciones basales de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Y qué es lo que encontraron? Pues unos valores que están por ahí 0,7, 4, 3, de 31 el que más, 15,6,
Pero es que el grupo control, que es de niños a término, estamos con valores de 162. Es decir, están muy, muy, muy bajos con respecto a lo que sería un niño a término. Pero lo que más nos sorprende, si lo comparamos con la situación fetal, es que esto debería haber algún tipo de curva y que esté menos activo en un 25 semanas que en un 30 semanas y están prácticamente todos iguales. Pero es que lo interesante no es solo eso, es que cuando en este gráfico de aquí lo que hicieron fue ver cómo evolucionaba a lo largo del ingreso, es decir, los puntos negros son el nacimiento y luego van haciendo líneas de qué variabilidad de la frecuencia cardíaca van teniendo a medida que van pasando las semanas. Y, de nuevo, aquí está el control. Deberíamos de ver unas líneas que vayan todas en esa dirección. Pero no, están por aquí, por los suelos, incluso a 39 semanas. ¿Qué nos dice esto? ¿Cómo interpretamos esto? Pues esto significa que los recién nacidos, sean de la edad gestacional al que sean, cuando nacen, están sometidos a una cantidad de estrés tan brutal que tenemos en nuestras unidades de neonatos, que es que ese parasimpático no tiene no puede casi ni respirar, ¿no? Y la evolución no es mejor. O sea, a lo largo de su ingreso siguen estando sometidos a una cantidad de estrés enorme. Yo quiero pensar, este estudio es de 2007, de esto hace ya más de 13 años, y yo quiero pensar, esto era una animación, pero no van las animaciones, quiero pensar que la neonatología del 2007 a hoy ha cambiado muchísimo, sobre todo con cómo manejamos a los niños. Nuestra sensibilidad a la hora de humanizar los cuidados y sobre todo los cuidados centrados en el desarrollo y la familia. Es decir, el sentido común y la lógica nos dijo que pues estos niños sufren estrés, dolor, y empezamos a controlar el ruido, la luz, la postura, el piel con piel, el canguro, la intervención de los padres. Y todo esto, no solo estoy convencido, sino que ahora veréis en distintos estudios que tiene un impacto directo en esta actividad parasimpática o esta maduración de todo el sistema nervioso autónomo. Esto son un par de ejemplos solamente, pero si veis aquí, antes y después de acunar a un niño, vemos que la variabilidad o el índice NIPE, en este caso, pues sube. Es decir, que hay estudios viendo el contacto piel con piel, cuidado canguro, este es de acunar, pero en realidad lo que estamos viendo es que todo lo que nosotros empezamos a hacer por lógica, que eran aquellos de los cuidados centrados en el desarrollo, en realidad cuando miramos el índice NIPE vemos que tiene un impacto y que estamos ayudando a potenciar esa actividad parasimpática. En este estudio, si os fijáis en la gráfica de la izquierda primero, ¿vale? Esto es en recién nacidos a término, con transposición de grandes vasos, ¿vale? Y lo que hacen es ver la variabilidad de la frecuencia cardíaca a las 2 semanas de vida. ¿Y por qué a las 2 semanas de vida? Porque estos niños se operan en los primeros días de vida. Y hacia las 2 semanas es cuando están empezando a comer por boca, por succión, y estos niños, después de la intervención y toda la agresión que han sufrido, cualquier enfermera de neonatos os dirá que comen muy mal y que no se manejan bien, no coordinan bien. Y en las primeras 2 semanas vemos, pues sí, que hay curvas muy patológicas en cuanto antes, durante y después de la toma, pero vemos que cuando a los 2 meses se reevalúan estos niños, las líneas basales están más altas, es decir, tiene una basal más alta, más actividad parasimpática y una mejor curva, tomas más cortas y una mejor curva, es decir, ha ido mejorando en cuanto a a la hora de gestionar las tomas o a la hora de, como hablábamos antes, coordinar succión, deglución, respiración.
¿Y qué ocurrió con los que tomaban biberón? Pues que a las 2 semanas estaban igual que los de lactancia materna, es decir, lo hacían mal, ¿vale? Pero es que a los 2 meses seguían haciéndolo mal. Las líneas medias no han subido mucho y sigue habiendo una descoordinación importante. Y esto, ¿qué conclusiones podemos sacar de esto? Que obviamente dar el pecho no solamente es bueno por el contenido, por la leche, sino porque ese contacto piel con piel, etcétera, potencia esa actividad parasimpática y probablemente ayuda a que mejore y coordine mejor. Y entonces vamos al dolor. ¿Podemos monitorizar el dolor en el recién nacido? Sí, podemos. Pero sabemos que el dolor y el estrés, con el estudio del EpiPain, bueno, nos debería sonrojar esto a todos los neonatólogos. La cantidad de procedimientos dolorosos y estresantes que hacemos al día a estos recién nacidos es abrumadora. Es terrible. Y obviamente necesitamos hacer algo con esto, ¿no? Y por lo tanto, una de las soluciones que busca todo neonatólogo es un poco encontrar el santo grial, ¿no? Encontrar un monitor que te diga sí, le duele, no le duele, o sí, está estresado, no, no está estresado. Y esto, tenemos bastantes problemas para conseguir esto. Para conseguir absolutamente todo lo que sería monitorizar el dolor única y exclusivamente. Primera, ¿por qué? Porque no tenemos un gol estándar. Hasta ahora lo que se han utilizado son escalas de dolor, ¿vale? Las escalas de dolor, cuanto más prematuro el niño, más problemas nos dan. Sí, las escalas de dolor son fantásticas y tienen una utilidad muy práctica y muy buena, pero tienen muchas limitaciones también. Primera, casi todas están basadas en gestos, movimientos del niño, pero en niños muy prematuros el componente motor de cuando tienes un estímulo nociceptivo, muchas veces el componente motor es muy breve, muy poco y muy interpretable. Requiere de personal entrenado y aparte no es una monitorización continua. Una escala nos da una instantánea, una foto de en ese momento cómo está. Sí, la puedes hacer muchas veces, pero no es una monitorización continua, ¿no? La edad gestacional y la maduración, lo que he comentado en las diapositivas anteriores. Pero es que aparte tenemos un problema con el tiempo de estrés. El tiempo de estrés, ¿qué quiero decir con esto? Pues que en realidad lo que os voy a poner 3 estudios, ¿vale? En los que cada uno, digamos que la cantidad de estrés o el tiempo en el que se está estresando, digamos, al niño es variable, es distinta y veréis que las respuestas son distintas también. En este estudio, que es uno de los primeros que se hizo, la escala EDIN es una escala de dolor que por encima de 5 se considera que es un dolor significativo, ¿vale? Y vemos que en niños postoperados tenía una correlación muy buena con el NIPE. Es decir, cuando tenían un dolor por escala de dolor, unos valores por encima de 5, pues significativamente el NIPE tenía unos valores muy bajos y una variabilidad muy baja. Y aquí vemos un ejemplo. Esto sería un EDIN 2, es decir, muy poco dolor según la escala y vemos muy buena variabilidad, y un EDIN 7, muy poca variabilidad, ¿vale? Claro, esto es niños en 72 horas postoperatorio. Es decir, digamos que aquí el estrés es el postoperatorio y esto, digamos que se prolonga bastante en el tiempo, tenemos una correlación muy buena. En este siguiente ejemplo, que es un estudio publicado recientemente, aquí lo que hacen es en niños un poquito más grandes, ¿cierto? Pero lo que hacen es pues agrupar una serie de estímulos estresantes o dolorosos, es decir, pues lo típico que tú dejas al niño descansar y cuando vas a hacer una intervención en la que le cambian la sonda, le cambian el pañal, le pinchan la analítica, es decir, es un conglomerado de varias intervenciones y en estas intervenciones, pues sí, se prolongan en el tiempo, pero claro, no tanto como horas o días de un postoperatorio, sino que igual pues es una hora o un poco más. ¿Y qué vemos? Vemos una correlación en las escalas de dolor
pues sí, que antes 12, 16, 12, ¿vale? Tenemos una curva muy gráfica. En el NIPE instantáneo también 64, 42, 62, ¿vale? Y con P's muy significativas. Pero en cambio, cuando miras la media, el NIPE medio, no es tan significativo, ¿vale? ¿Y esto por qué? Porque depende del tiempo. Como muy bien ha explicado el doctor Reynoso antes, el NIPE medio nos está haciendo la media de 20 minutos, el NIPE instantáneo de 3 minutos. Claro, a medida que nosotros vayamos acortando el estímulo estresante, pues será más difícil o que sea significativo en nuestro monitor. Y pongo como ejemplo este que también es muy, muy reciente, esta publicación. En esta publicación, pues aquí sí que es el pinchazo en el talón, ¿vale? El pinchazo en el talón es un estímulo estresante muy corto, muy, muy corto. Y, claro, cuando tú, si vemos cómo funciona este aparato y vemos que está sacando la media de los últimos 3 minutos, en el caso del NIPE instantáneo, y saca la media, claro, cuando nosotros tenemos un estímulo que nos da un estrés durante 10 segundos, va a ser difícil que esto se traduzca en una curva significativa. Y creo que esta es una de los principales problemas de que si leemos un artículo como este podemos decir, ostras, es que esto aquí el NIPE no funciona. Yo no creo que no funcione, porque que el NIPE mide el parasimpático está claro y demostradísimo. Es simplemente problemas técnicos, que también me consta que eso está esos 3 minutos se van a intentar acortar. ¿Cuál es mi experiencia? ¿Cómo estoy? Yo no tengo vídeos, lo siento, pero ¿cuál es mi experiencia en el uso día a día en nuestro servicio con este monitor? Bueno, pues cuando lo tuve por primera vez empezamos, pues eso, buscando el monitor de dolor, ¿no? El ver, mira, ahora le vamos a hacer un procedimiento estresante, le vamos a hacer, no sé, una analítica. Pues vamos a ponerlo y vamos a ver cómo responde tal, y sube, no sube, baja, no baja. Y fuimos evolucionando a cada vez más a ver un estado, ya no fijarnos en el dato puntual, sino a fijarnos en el confort continuo del niño. Es decir, por ejemplo, ahora uno de los clásicos es niño que está con un CPAP y tiene una zona enrojecida en la nariz o un punto que puede ser doloroso, ¿vale? En estos niños, saber cuándo le está doliendo y cuándo no le está doliendo puede ser bastante complicado. Con el NIPE lo tenemos facilísimo, porque tenemos una línea basal, una media, y que se mantiene ahí, excepto cuando viene la madre y lo coge en canguro, que entonces sube, pero lo tenemos ahí y muchas veces las enfermeras mismas te dicen, uy, espera, que me está bajando el NIPE, probablemente se me ha movido el CPAP y ahora le está apretando en la herida, y nos sirve mucho para gestionar el grado de confort que tiene el niño. También lo utilizamos en niños, obviamente, exactamente igual que en quirófano. Niños que están con bombas de infusión, con sedación, y queremos ver si lo tenemos bien sedado o no. Nos es muy útil, sobre todo en niños que han estado durante mucho tiempo y empiezas ya a tener problemas de habituación al mórfico, y entonces, ¿qué le añado? Le paso a fentanilo, pero entonces... Y tienes al niño que necesitas información objetiva que te esté diciendo por dónde va ese niño y cómo puedes, y si tú estás dándole el mórfico o la droga adecuada para que esté confortable. Últimamente lo estoy poniendo más en otras situaciones, y es que parece que esto es un monitor de dolor, y no es un monitor de dolor. Esto es un monitor que nos mide la actividad parasimpática, y creo que tenemos que empezar a cambiar el chip y empezar a pensar más en simpático y en parasimpático, y en qué acciones y qué actividad tiene uno u otro en el día a día de nuestra unidad, para conseguir un equilibrio, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto?
Pues que tenemos, como has dicho antes, tenemos medicación, tanto drogas vasoactivas, simpático-miméticos, etcétera, que van a interferir, no, pero que van a tener unas, un impacto en el simpático, en el parasimpático y en muchas otras cosas que normalmente no tenemos en cuenta. ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero, primera, que el sistema nervioso es mucho más que autónomo, es más que un indicador de estrés o de dolor, ¿no? Que eso, que tenemos medicación, que tiene acción directa en el sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo es mucho más que estrés y dolor. Es decir, os pongo esta imagen, esta foto de aquí, es simplemente una foto, no voy a entrar ahí mucho, pero es sobre el reflejo inmunológico, ¿no? Lo que hemos visto en los últimos años, que el sistema nervioso autónomo tiene una acción directa en el proceso antiinflamatorio y que esto está ocurriendo y que el sistema parasimpático, digamos que tiene más efecto antiinflamatorio y el simpático más inflamatorio. Y esto, a la hora de elegir qué medicación damos o no y qué interferencia puede tener, no solamente en la sedación del niño o en la analgesia del niño, sino también a nivel inflamatorio, etcétera, etcétera, tenemos que tenerlo en cuenta. Yo creo que necesitamos saber más sobre o acostumbrarnos más a tener en cuenta cuando nosotros pasamos visita, a la hora de elegir medicación, todos los efectos que tiene a nivel sistema nervioso simpático y parasimpático, y si eso además lo podemos monitorizar con un monitor que nos está marcando qué actividad parasimpática tenemos, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Sobre todo, eso, ahora es un tema muy candente, la variabilidad de la frecuencia cardíaca en altas frecuencias y el impacto que tiene en la salud, ¿no? Si eso es, si tenemos un sistema nervioso autónomo saludable, digamos, vemos que hay menor incidencia de patologías como diabetes, enfermedad de Alzheimer, enfermedades metabólicas, arteriosclerosis. Es decir, yo creo que todo lo que nosotros podamos potenciar y mejorar ese sistema nervioso parasimpático que, como hemos visto en nuestros pacientes prematuros, está muy inmaduro y necesitamos potenciarlo y mejorarlo simplemente para que llegue a un nivel, llamémosle fisiológico o normal, además tiene un impacto a largo plazo en la salud del paciente. Yo creo que en el día a día, en nuestras unidades de neonatos, tenemos 1000 oportunidades para mejorar esa actividad parasimpática o ese confort del niño y que obviamente tendrá unas repercusiones muy positivas tanto a nivel neonatal como en un futuro si conseguimos potenciarlo y mejorarlo. Y nada más, aquí lo quería dejar. Nacho. Micrófono. Muchas gracias, doctor Boix, igualmente por tu aproximación desde el lado de la unidad de cuidados intensivos y la importancia que tiene lo que es el desarrollo del sistema nervioso autónomo. Yo la primera vez que oí hablar de esto fue al doctor Fuster, cardiólogo, que hablaba de la importancia de los 1000 días, ¿no? Desde la concepción del niño hasta los 2 años de edad, la importancia que tiene obviamente ese desarrollo del sistema nervioso autónomo, que va a ser la base del sistema que le va a permitir el manejo de la energía, ¿no? Que lo mantendrá sano durante el resto de sus días, ¿no? Y la importancia que tiene, claro, esas frecuencias rápidas. Sin más, voy a dar apertura a lo que serían las preguntas y respuestas, por si hubiera algunas de ellas. Ahora ya los asistentes pueden escribir las preguntas que quieran en relación a las dos charlas, la del doctor Reynoso en cuanto al uso de la medición del sistema nervioso autónomo para el control de lo que se llama estrés quirúrgico, ¿no? Por un lado, y por otro lado la del doctor Boix del uso en cuidados intensivos, su experiencia precisamente para el control de la respuesta de este sistema nervioso autónomo.
Bueno, os dan las gracias desde La Coruña, tanto a Paco, debe conocerte, como a Héctor, el doctor Alejandro Álvarez. Muchas gracias, un saludo. Una de las preguntas que yo tengo aquí apuntadas sería, bueno, probablemente para los dos y por ir abriendo un poquito boca. Se me ha ocurrido al escuchar la charla de Héctor y hablar de la importancia del sistema nervioso autónomo como sistema que nos permite tener una idea de las reservas fisiológicas, por decirlo así, del individuo con respecto a los factores estresantes. ¿Podría ser o existe algún tipo de estudio o de hipótesis al respecto de si pudiera esto a lo mejor indicarnos la fragilidad del paciente y a la hora de ser sometido a distintos eventos, tanto quirúrgicos como en la unidad de cuidados intensivos? A ver, no he entendido la pregunta, perdona. Sí, la pregunta es, hablabais de que la variabilidad del ritmo cardíaco nos permite medir ese sistema nervioso autónomo y que este es el que precisamente nos permite manejar las situaciones estresantes, ¿no? Preguntaba si había la posibilidad, o sea, si teníais como hipótesis o existe algún tipo de publicación que refiriera a la posibilidad de que el sistema nervioso autónomo y su medición con la variabilidad del ritmo cardíaco nos diera una idea de la fragilidad de estos pacientes, ¿no? De si van a poder sobrevivir o no frente a determinados factores estresantes. Héctor, tú quieres, aunque sí que sabes que ha habido, ¿no?, en adultos con el ANI y con los pacientes en COVID, ¿no?, con pacientes infectados por COVID, en una situación de neumopatía, de fracaso multiorgánico, de afectación grave, sí que hay estudios que han demostrado cómo eso que decíamos de que en un momento determinado el ANI está midiendo el estado vagal, ¿no?, el estado parasimpático del organismo, cómo había una correlación de pronóstica en el sentido de que pacientes con una determinada en la cual la energía no respondía adecuadamente al estrés tenían peor pronóstico en el inmediato, ¿no? Y desgraciadamente eso fue un estudio que con el índice de mortalidad tan elevado que se ha tenido en pacientes adultos durante la epidemia de COVID se ha visto, ¿no? Pero esa idea que tú apuntas ya está trabajando ahí y, de hecho, alguna de las preguntas habla de eso, ¿no? Acerca de hasta qué punto en el pacientes con shock séptico un paciente que tengamos con este índice nos va a hacer un factor pronóstico. Independientemente del factor pronóstico, yo lo que sí digo es que un paciente que tenemos, ya sea en el quirófano o sea en la unidad de cuidados intensivos, monitorizado con el NIPE y que nos está dando que su actividad parasimpática está con una buena salud, con unos buenos, y me sirve en ese paciente y me va a servir los cambios de ese paciente. Si de pronto ese paciente empieza a descender los valores de ANI de un modo mantenido, y como decía el doctor Boix, no en un momento puntual, sino que en la evolución a lo largo de las horas, de los días, algo está pasando, y algo que me tengo que preocupar y que tengo que ir viendo. O sea que en ese sentido sí que es una línea de evaluación. Yo en neonatos, la verdad es que desconozco si hay algo en ese sentido, Héctor, ¿o no? Que yo conozca en neonatos específico, no, probablemente no determinando eso, ¿no? Si la viabilidad del paciente, que yo conozca, no. No sé, Nacho, si tú conoces alguno, que tú lo lees todo. Bueno, yo con Ani no conozco, salvo lo que ha comentado el doctor Reynoso, bueno, que ahora que nos ha contado sobre ello y que además, bueno, investigaré un poquito más sobre ello. Sí que he leído cosas con respecto a la pregunta del doctor Vascopé, que habla de pacientes sépticos severos, la respuesta parasimpática, si pudiera servir como índice pronóstico. Sobre ello sí que hay varias cosas publicadas, sobre todo por gente de Asia, gente en Corea que tiene mucha experiencia con variabilidad del ritmo cardíaco y hablan de efectivamente el uso de la variabilidad del ritmo cardíaco en pacientes sépticos y su
valor pronóstico, ¿no? Así que hay una especie de primera fase de activación simpática donde efectivamente la variabilidad del ritmo cardíaco va a disminuir y la energía o la total de la variabilidad aumenta, y posteriormente hay una deplección de ese simpático, el momento final ya en el que va a cursar con variabilidades cardíacas bajitas, pero que curiosamente cursan con porcentajes de actividad parasimpática alta. Cuando hablo de esto hablo del porcentaje y no del total, ¿no? O sea, una cosa interesante que comentabas también antes, Héctor, y ahora doy paso a otra pregunta, es, hablábamos antes de los valores de HF en neonatos, en comparación con los nacidos ya a término, que son valores más bajos, de frecuencias altas, ¿verdad? Pero es interesante reseñar también que eso es el valor de HF en absoluto y que el ANI es un valor de porcentaje, es HF normalizado. Con lo cual, efectivamente, un neonato puede tener un valor bajo de valor total de parasimpático, pero el NIPE lo que te da es el porcentaje de parasimpático con respecto a simpático, ¿no? Entonces, un 50 no significa 50 unidades de parasimpático, sino que la mitad de la actividad del parasimpático, del autónomo, es parasimpático, ¿no? Por decirlo así. Aunque sea muy bajito, ¿no? En el neonato, digamos, tendríamos una sola unidad en comparación con un pretérmino, a lo mejor tenemos 10, pero lo que te dé el NIPE no es si es 1 o 10, sino si la mitad es parasimpático o el 75% es parasimpático, ¿no? Sí, eso no hemos entrado mucho, y bueno, supongo que ahí tienes que entrar tú más que nosotros en exactamente cómo funciona el aparato, pero eso, yo creo que una de las cosas que sería muy interesante para nosotros, esto lo hemos hablado, es que nos dé el valor de energía total, ¿no? Porque sí, estamos viendo el porcentaje simpático-parasimpático, pero no sabemos si es de una energía así o una energía así. Y sabemos que es 70% de cuánto, ¿no? Eso es. Efectivamente. El valor de... Sí. Sí, nada, efectivamente, a diferencia del ANI, en el cual en el display del monitor sí que te viene la energía total asociada y por lo tanto puedes tener ese dato, ¿no? Dices, es el 70%, pero ¿de cuánto, no? Y entonces te puedes sacar todavía conclusiones. Está activado el parasimpático y además con una energía muy alta, ¿no? Pues ese paciente es una situación de seguridad elevada. Sin embargo, tiene el parasimpático muy elevado, pero la energía es mínima. Pues ahí algo está fallando, aunque tengas el parasimpático elevado, ¿no? Que era lo que pasaba, por ejemplo, con los pacientes de COVID, ¿no? O sea, que efectivamente se necesitaría también tener ese valor. Efectivamente. Y por finalizar, simplemente puntualizar que el NIPE efectivamente en la pantalla no sale el valor de energía, pero sí cuando se descargan los datos. Sí, pero eso, lo tengo que sacar con el USB para verlo, ¿no? Sí. El doctor Vasco P. comenta que el parasimpático está muy ligado a la inflamación, funciones cognitivas, por lo que el monitor podría ser una ventana más junto al NIRS y al BIS para un manejo con protección cerebral en medicina crítica y anestesia. Pregunta, ¿no? Si podría ser un monitor para manejar esa protección cerebral junto con NIRS y con monitores de electroencefalografía, ¿no? ¿Qué opináis? De BIS en neonatos, lo que pasa es que el BIS no está validado para neonatos, como muy bien sabes, Nacho. Hay otros monitores específicos de actividad electroencefalográfica en pacientes neonatales, que entonces sí que podía. El NIRS, por supuesto, es un factor y, desde luego, aunque nosotros lo usamos en la anestesia, nos va a ser muy útil para todo el tema de lo que yo he centrado la charla. El NIPE tiene un espectro de acción mucho más amplio. Un paciente que lo tenemos protegido con un NIPE amplio, lo estamos protegiendo. Y si baja, nosotros sabemos que hay fármacos que pueden favorecer esa situación favorable al parasimpático. La desmedetomidina, ¿no? El alfa-2 agonista puede inclinar el balance en un sentido o en otro. O sea que, efectivamente, todo eso y ver cuáles son las consecuencias a largo plazo neurocognitivas, ¿no? Y no me quiero meter en un plano muy, muy anestésico, pero sabéis que la FDA tiene una advertencia específica para el uso de hipnóticos, benzodiazepinas, ketamina, propofol, halogenados en pacientes neonatales por la posibilidad de disfunción cognitiva. Sin embargo, fármacos vagomiméticos, como sean los opiáceos o como sería los alfa-2 agonistas,
no producen neurotoxicidad en absoluto. Luego, efectivamente, es una ventana a lo que pueda pasar en ese sistema nervioso central inmaduro del neonato. Sí, claro, nosotros ahora lo que es que si vemos la evolución en los últimos, no sé, 10 años o 15 años, en los que de hombros para arriba no teníamos ningún tipo de monitorización, ahora cada vez vamos teniendo más y nosotros en las encefalopatías hipóxico-isquémicas, en las asfixias, a estos, pues eso, digamos que valoramos, les ponemos el NIRS para ver su digamos, valoración hemodinámica cerebral, ¿vale? Le ponemos el electro de amplitud integrada, electroencefalograma de amplitud integrada para ver su actividad que viene relacionada con el pronóstico, etcétera, y el autónomo, porque en una situación de encefalopatía hipóxico-isquémica, no, o sea, esa isquemia y esa hipoxia nos da también, o sea, ya aparte de controlar cómo está su sedación, su autonómico, etcétera, esto en adultos está mucho más estudiado el proceso inflamatorio y su relación con la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿no? El proceso inflamatorio generado por la isquemia y la hipoxia y la isquemia. Con lo cual sí, desde luego para manejar el paciente crítico y valorar esa protección cerebral es más información, sí. Luego hay otra pregunta por parte de Brian que habla de, imagino que como valor predictivo del EXI, no sé si hablará del exitus, a lo mejor, no sé si hablará de muerte encefálica o... Brian, si puedes, por favor, a lo mejor aclarar. Está escribiendo. Ah. Yo sí, quieres, mientras acaba de escribir... Éxito de la extubación. De la extubación. Del éxito de la extubación. Vale. Yo me imagino que se refiere, he visto 3 preguntas relacionadas con la anestesia y contestando esta primera de Brian, efectivamente, tú, un paciente en el cual has estado utilizando agentes opiáceos, que me imagino que es cuando es más difícil extubar un paciente, me imagino que Brian, no sé si Brian se refiere a la extubación en quirófano o fuera del quirófano, me imagino que es después de una anestesia. Has estado utilizando el NIPE y el NIPE lo tienes por debajo de 70, vas a tener muchas posibilidades de que esa extubación sea exitosa, ¿vale? Mientras que si tú has acabado y has estado usando opiáceos y al acabar la cirugía el paciente, el neonato, tiene un NIPE por encima de 75-80, cuanto más esté por encima, seguramente más difícil te va a ser extubar al paciente. He visto otra pregunta que era con relación a si aumentabas la frecuencia cardíaca, si cambiaba el NIPE. Mientras el paciente esté normoventilado, es decir, ya sea con ventilación espontánea, con ventilación mecánica o va y está normoventilado, con más o menos frecuencia, el NIPE no varía, va a estar bien. Donde va a bajar el NIPE es cuando el paciente está hipoventilado. Y me queda la duda en pacientes conectados a ventilación de alta frecuencia. No sé, la verdad es que no he usado nunca el NIPE en uno de estos pacientes, en un paciente de alta frecuencia en el cual obviamente la distensión alveolar es distinta que la que tenemos en la ventilación espontánea por presión negativa o en la ventilación convencional por presión positiva. Me quedaría esa duda. Y una última pregunta en relación con la anestesia es que si lo hemos usado en procedimientos de esa analgesia en UCIP, pues sí, hay que tener cuidado en esto porque, vuelvo a lo mismo, a este concepto. Si tú a un paciente le pones los sedas y le quitas el dolor, pero le deprimes la ventilación y no estás manejando esa ventilación para dejarle en una ventilación eficaz, te va a bajar el NIPE, no por dolor, sino que en cuanto le pongas la sedación, va a bajar el NIPE antes de nada porque el paciente está hipoventilando. Luego ahí hay que tener cuidado porque a lo mejor en procedimientos con sedación de breve duración que le pones un hipnótico, propofol o algo tal, le deprimes y te baja el NIPE y no por eso significa que le esté